El Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él. La palabra preocupar significa, mi querido hermano, entrar en un territorio que todavía no existe. Escucha la palabra preocupar. A veces nosotros nos saturamos nos saturan con tantas cosas que a veces lo que buscan es provocar en nosotros una reacción de temor. El diablo quiere verte mortificado, quiere verte desesperado, quiere verte estresado, quiere verte con ansiedad, quiere verte enfermo de los nervios, con insomnio, que ya ni puedes dormir en la noche, con tantos problemas, con tantas circunstancias que han llegado a tu vida. A veces, mi querido hermano, nos dejamos saturar por el enemigo con todas esas cosas que Él nos muestra con el propósito de que nosotros reaccionemos. Él sabe muy bien que la mayoría de las veces nosotros reaccionamos de esa forma, llorando, nos mortificamos, nos desesperamos y a veces hasta empezamos a buscar soluciones fuera de Dios. Eso es exactamente lo que Él quiere provocar en nosotros. Nos revela, nos enseña las cosas, nos deja escuchar las cosas para que nosotros reaccionemos. Él quiere que nosotros le demos la autoridad a esas circunstancias, que perdamos toda fe en Dios, que dejemos de creer en el Señor. Pero es ahí donde nosotros estamos llamados a creer. Estamos llamados a esperar en el Señor. Y Jesús le dijo a este hombre: y si puedes creer, todo es posible para el que cree. Es una habilidad que todos estamos llamados a poseer. Esa es la verdad. Sabemos que es un don que Dios da, que nos concede a nosotros, a quienes creemos en Jesucristo. Y Él quiere que nosotros le creamos y esperemos en Él. Nos dice de tal manera que hasta nos dice que el que no tiene fe no agrada a Dios. Pues sí, mi querido hermano, estamos llamados a creer en el Señor. Y especialmente cuando se supone que no debamos de creer o podamos creer. Hay una lectura en el Evangelio de San Marcos, que también San Mateo la tiene. Son dos versiones diferentes. La versión que San Marcos nos da es la historia de un hombre llamado Jairo, que tenía una hija que se estaba muriendo, pero todavía estaba con vida. Estaba agonizando, pero estaba con vida. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 22, que Jairo se postró ante los pies de Jesús y le rogaba mucho, diciendo: mi hija se está muriendo, pero ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Él tenía la esperanza que si Jesús le acompañaba a su casa, aquella niña que estaba enferma, Jesús la tocaba, ella iba a sanar. La versión que nos da el evangelista Mateo es otra totalmente diferente. La niña no está con vida. La versión que nos da San Mateo, la niña está muerta. Mi hija ha muerto, le dice Jairo a este hombre, que apenas conoce. Había escuchado los testimonios que hacía este hombre llamado Jesús y con los testimonios se llenó de esperanza y ahora está creyendo
que a pesar que la situación ha escalado hasta este punto, este hombre llamado Jesús podía todavía obrar en su hija. Su hija estaba muerta. Y se acerca a tus manos sobre ella para que viva. Las dos versiones son totalmente diferentes. Una, la hija está con vida y todavía cuando existe una esperanza, todavía nosotros podemos creer. Pero cuando ya no hay esperanza, como la versión que nos cuenta San Mateo, la niña no estaba con vida, estaba muerta. Pero él todavía creía que a pesar de esta situación, habiendo escalado hasta donde se supone que nada ni nadie podía ya ayudar, él todavía creía de que el Señor podía obrar. Yo creo, mi querido hermano, y los que escuchan velar mis programas y han escuchado los mensajes que doy, que todo tiene que ver con la fe nuestra. Y que las únicas limitaciones que Dios tiene es la que nosotros mismos le ponemos. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? Mira, hoy aquí hemos venido muchas personas y en este momento nos están viendo y escuchando a través de radio y tele. Jesús es el Señor en diferentes países. Hoy es un día donde nosotros hemos venido para creer y esperar en el Señor. Pero este día tiene que ver con nuestra habilidad de creer. ¿Qué es lo que tú y yo creemos en el Señor? ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando en el Señor? Aquí puede hoy acontecer dos cosas. Salimos como entramos o salimos bendecidos. Pero todo depende de nuestra habilidad de creer en Dios. De tu fe en Dios. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 2 en adelante, hay una historia donde Jesucristo va a enseñarle a los discípulos esto. Y va a utilizar una higuera. Dice el versículo 12 que él estaba sintiendo hambre y de lejos vio una higuera y se le acercó a ella a ver si encontraba en ella algún fruto. Pero cuando la revisa, ningún fruto encontró, pues no era tiempo de higos, dice la lectura. Al no encontrar ningún fruto, se dirige a la higuera y la maldice, diciéndole: jamás nadie coma fruto de ti. Y termina el párrafo diciendo que los discípulos le oyeron. Jesús lo que estaba haciendo ahí, lo estaba haciendo con el propósito de atraer la atención de aquellos hombres que le acompañaban. Y para enseñarle a ellos a cómo alcanzar la gloria de Dios. Él va a utilizar esa higuera con ese fin, con ese propósito. Él sabía muy bien que no era tiempo de higos. Él había nacido ahí, se había criado en esa región. Y él conocía muy bien los tiempos, habiendo vivido toda su vida ahí. Él sabía que no era tiempo de higos y que no iba a encontrar nada ahí. Entonces, si él no era ignorante a los tiempos y sabía muy bien que no iba a encontrar ningún fruto en esa higuera, ¿cuál era el propósito de esta higuera? ¿Por qué acercarse a esta higuera? ¿Por qué revisarla? ¿Y por qué maldecirla?
porque quería enseñarle a esos hombres que le acompañaban, que serían los que estarían a cargo de su iglesia que él iba a fundar aquí en la tierra, a cómo alcanzar la gloria de Dios. Interesante que él le habla a la higuera y luego se va de ahí. Atrajo la atención de ellos lo escucharon, ellos vieron todo lo que él hizo en ese momento, pero no vieron nada. Aquella higuera quedó ahí intacta, nada pasó con la higuera. Como yo sé esto, si sigues leyendo el versículo 20, dice que al día siguiente, o sea, 24 horas después, vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. Lo que quiere decir que en el momento que él le habló a la higuera, nada aconteció, nada pasó con la higuera. Él se fue. No le da ninguna explicación a estos hombres. Pasó la noche con ellos, se levantaron de temprano y los hizo caminar por el camino por donde estaba la higuera. Y yo quiero que observes algo, mi querido hermano, que cuando pasaron por donde estaba la higuera, no fue Jesucristo quien se fijó en la higuera. Él siguió de largo, él ni la miró. Quienes se fijaron en ella, pues los discípulos que venían con él. Pedro miró la higuera y se fijó que estaba muerta hasta las raíces. Le dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. Jesús, que ya iba caminando, se detuvo, se volteó hacia ellos y escucha lo que les dice a ellos: tened fe en Dios. Fe en Dios. Estos hombres quizás estaban esperando alguna explicación más profunda, más científica. Y Jesús les da esta respuesta tan sencilla: tened fe en Dios. Sí, pero qué explicación más poderosa que esa. Sencilla quizás en el contenido de las palabras, pero profundo en la enseñanza que está ahí. ¿Qué es fe? Mira, hermanos, mira los sinónimos de esta palabra: seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción. Es lo que fe es. Seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción. Ahora, para que podamos entender lo que Jesucristo está diciendo, te lo voy a hacer en forma de preguntas. ¿Cuál es tu seguridad en Dios? ¿Cuál es tu confianza en Dios? ¿Cuál es tu seguridad en Dios? ¿Qué es lo que tú crees o esperas de Dios? Si puedes responder a esas preguntas, vas a descubrir las limitaciones que nosotros mismos le hemos puesto a Dios. Vamos a descubrir que creemos hasta cierto punto y después que lleguemos hasta ese punto abandonamos nuestro creer. Por eso yo siempre digo que hay algunos hermanos que tienen un Dios que sana gripe y hay otros que tienen un Dios que resucita muertos. Es el mismo Dios para todos, pero que camina con el creyente. Y Él va a llegar a donde tú crees que Él puede llegar. Y donde tú te detengas y ya dejes de te creer, hasta ahí Él llegará. Y Jairo creía que a pesar de que su hija había muerto, este hombre que le acompañaba
podía levantarla de la muerte. Eso era lo que él estaba creyendo. La visión de San Marcos, ella todavía está con vida. Y convence a Jesucristo a que le acompañara a su casa. Iban caminando hacia la casa de Jesucristo cuando de repente vienen de la casa de él a anunciarle de que su hija había muerto. Ella muere en el transcurso, en el caminar. Le dijeron a Jairo: ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Aquellas palabras que llegaron a este hombre llegaron con un solo propósito, con el propósito de que este hombre abandonara lo que él estaba creyendo. Miren, hermanos, hemos pasado tiempos muy difíciles. Calculo como 3 años en todo esto de la pandemia. ¿Cuántas personas no han muerto? Aquí solo en Estados Unidos más de 1 millón de personas murieron. Y todavía siguen muriendo, un promedio de 500 personas por día. ¿Verdad? Porque aunque no estemos, ¿verdad?, con mascarillas y como que pensamos como que ya no estamos en la pandemia, estamos todavía en medio de esta pandemia y todavía mucha gente se están enfermando. Creen incluso que con esta nueva variante nosotros vamos a llegar a 1 millón de personas, o podemos ya estar casi en 1 millón de personas. El promedio de contagio hoy en día es casi de 200,000 personas por día. Sí, esos son los que se están reportando a los hospitales, que se están haciendo las pruebas en los hospitales. Pero ¿cuántos de nosotros no nos han llegado las pruebas, estas pruebas caseras a nuestras casas? Yo en mi casa yo tengo como 40 de esas cajitas. Sí. Imagínate, uno se siente mal, se hace la prueba, salió contagiado, se queda en su casa. Nadie sabe de que tú estás enfermo. ¿Cuántos casos no habrán? Si hay un promedio de 200,000 casos, podemos estar cerca de 1 millón por día. Sí. Bueno, no quiero hablar de eso porque creo que hemos hablado muchísimo sobre eso, ¿verdad?, en estos 3 años. Pero es una realidad. Y si fueron muchos los infectados, fueron más los afectados. Mira, eso que le hablaba de las aerolíneas. ¿Por qué están cancelando vuelos? Porque no tienen pilotos. No tienen azafatas, no tienen nadie que quiera trabajar, porque cuando llegó el tiempo de la pandemia, todos se llenaron de miedo, se retiraron y empezaron a presentar su retiro prematuro, ¿verdad? Que se quisieron retirar antes de tiempo. Y ahora no tienen el staff suficiente para atender todo esto. Eso afectó la economía. Sí, la economía viene cayendo, viene afectando mucho antes de esta guerra de Ucrania. Pues eso es solo como, ¿verdad?, la fresa en el pastel, ¿verdad?, lo que ha pasado con la guerra con Rusia y todo esto. Pero esto ha venido de mal en peor. La gente dejó de trabajar, la gente empezó a dejar de ir a las iglesias. Mira, la iglesia hoy en día está en una crisis, tratando de traer los feligreses a que regresen de nuevo a sus parroquias. ¿Por qué? Porque en el comienzo no se entendía, no se conocía mucho de esto y se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Se cerraron las parroquias para que nadie fuera contagiado. Y la gente se quedó en las casas, como también empezaron a trabajar en las casas. Y esto empezó a afectar no solo económicamente, sino emocionalmente, psicológicamente
y hasta espiritualmente. Personas que empezaron a enfermarse de los nervios, a estresarse. Personas que empezaron a sufrir de ataques de pánicos. Eso, la medicina hoy en día está registrando un sinnúmero de casos de personas sintiendo ansiedad y lo que llaman ataques de pánico. Como que se te falta la respiración, taquicardia, tu corazón latiendo rápido, montones de cosas que uno empieza a experimentar, ¿verdad? Personas deprimidas, con depresión. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida? No los mató el virus, ellos mismos acabaron con su vida porque ya no resistían el estrés de la presión. Sí. ¿Cuánta gente? Yo hablaba con uno de los sacerdotes y decía, personas que yo conozco que por mi mente, jamás por mi mente me iba a ocurrir de yo pensar de que esa persona iba a abandonar a Dios, dejar a Dios. Personas que eran tremendos, excelentes servidores, personas comprometidos con toda su fuerza, su corazón, hoy día brillan por su ausencia. Hablaba con una de estas personas y fue honesto conmigo y me dijo, yo ni quiero saber de la misa ya, hermano. Personas que yo pensaba que nunca harían algo así, hoy en día fueron afectados. Yo creo que tenemos mucho que sanar, tenemos que levantarnos, tenemos que volver a poner nuestra mirada en el Señor, tenemos que volver a confiar en el Señor. Y necesitamos hacer todo esto en medio de la prueba en cual todavía estamos. Tenemos que volver a la iglesia. Algo que no podemos dejar de hacer es dejar de asistir a la iglesia. La misma Biblia dice, no dejen de asistir a sus reuniones. El enemigo no quiere que nosotros estemos reunidos. Que estemos, por ejemplo, en este domingo de milagros, aquí en esta reunión. Él no quiere que tengamos fraternidad con creyentes, amistad con creyentes, relación con creyentes. Porque es aquí, mi querido hermano, donde nosotros nos fortalecemos en la fe. Es aquí donde nuestra fe va creciendo, va evolucionando. Es aquí, con creyentes. Y claro que va a poner 20,000 excusas, razones para las cuales nosotros ya no asistamos. Y hoy en día utilizó algo que ni se ve para apartarnos y separarnos de Dios. Yo veía en las redes sociales a un sacerdote que empecé a seguirlo porque él a todos los lugares llegaba en España. Veía los restaurantes llenos de personas y él se ponía fuera del restaurante con un letrero y diciendo, y también la iglesia está abierta. Iba a los malls, a los teatros llenos de personas, a los partidos de fútbol y él decía, también la iglesia está abierta. Jesús le dijo a estos hombres, tener fe en Dios. Y le quita su mirada de la higuera y les hace mirar a una montaña que estaba cerca de ellos. Y les dice, tener fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, pero creyeses en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Wow.
Esas palabras, mi querido hermano, que yo he escuchado por más de 40 años, todavía resuenan en mi vida. Todavía marcan mi vida. Cambiaron mi vida en un entonces y todavía hoy en día siguen teniendo efecto en mi vida. Escucha lo que dijo el Señor. Tened fe en Dios. Ahí es el secreto de todo. Es aquí donde nosotros crecemos, donde la fe va avanzando, nuestra seguridad, certeza, confianza en Dios. Yo te aseguro que después de ese evento, después de esta reunión, después de todo lo que vamos a hacer aquí, cuando salgas de este lugar, tu nivel de fe estará más alto, más fuerte. Más fuerte, mi querido hermano. Y ahora utilizando esa seguridad, certeza, confianza, certidumbre para mover montañas que llegan a nuestras vidas. Tener fe en Dios, le dijo él. Es lo que tú y yo creemos en Dios. Mi fe en Dios, mi seguridad en Dios, mi confianza en Dios es lo que hará hoy la diferencia en nosotros.